tema de la semana pasada, pero ahora lo he titulado ¿Qué has hecho con la fe que se te dio? ¿Qué has hecho con la fe que se te dio? Ese es el tema de esta noche. Amén. ¿Qué has hecho con la fe que se te dio? Padre, te doy gracias en esta noche. Adoro tu nombre y bendigo tu nombre por siempre y para siempre. Señor, con toda humildad, con toda mansedumbre, venimos delante de tu presencia para escuchar tu bendita palabra. Señor, oro para que nuestros oídos, oro para que nuestro corazón se abran y podamos entender esta revelación que tú tienes para nosotros en esta noche. Te doy a ti toda la gloria y te doy a ti toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué has hecho con la fe que se nos dio? Vamos a ir primeramente al libro de Efesios 6:11 y después vamos a ir a Romanos 12:3. En el libro de Efesios 6:11, muchas veces nosotros no entendemos o no nos predican mucho de fe y no llegamos a desarrollar una fe que nos saque de tantas situaciones que confrontamos en el mundo, en nuestra vida. El apóstol Pablo le recomendó a la iglesia de Éfeso, así como en esta noche, la palabra de Dios nos dice a nosotros: vístete de toda armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? Su palabra. Su palabra. Vístete de toda armadura de Dios para que puedas estar firmes. ¿De quién vienen las acechanzas? ¿De quién vienen las acechanzas? La escritura dice que del diablo. ¿De quién vienen las acechanzas? Del diablo. Claramente las pruebas y luchas no vienen de Dios. Amén. Tenemos que entender con mucha claridad que cuando tú escuchas o alguien te incita o repetidamente pasas una situación adversa y te dicen que es lucha, es una prueba de parte de Dios, el apóstol Pablo con mucha claridad te dice: ponte la armadura de Dios. La armadura de Dios es su palabra. Cuando tú pones la palabra de Dios en ti, de acuerdo a Juan 15:7, si tú habitas en mí, ¿quién es mí? La palabra, Jesús es la palabra. Si tú habitas en mí y yo habito en ti, pedid todo lo que tú quieras al Padre y yo te lo daré. Entonces Dios nunca te envía una acechanza. Cuando tú y yo ponemos la palabra de Dios en nosotros, habitamos en Dios y Dios habita en nosotros, y todo lo que nosotros le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, entonces Él lo hace. Amén. Pero quiero que quede bien claro que el apóstol Pablo en Efesios 6:11 dice: nosotros tenemos que estar firmes contra toda acechanza del diablo. Porque Dios nunca te va a enviar nada del diablo. Tú y yo tenemos que estar firmes porque las pruebas y todas las cosas negativas que vienen a tu vida no son enviadas por Dios. Romanos 12:3 nos dice: a todos se nos dio una medida de fe. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, se nos entregó una medida de fe. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe de tener. ¿Qué quiere decir? No tengas más alto concepto. Oímos muchos creyentes que dicen: yo tengo mucha fe. Oh, yo soy un hombre o una mujer de fe. Pablo te dice: mira, no tengas un concepto tan grande que no tienes. A ti se te dio una medida de fe. Tienes que incrementar esa medida de fe. Porque podemos decir: yo soy un hombre de fe, pero estoy enfermo. Entonces estoy diciendo que tengo un alto concepto de fe, pero ese alto concepto de fe no ha podido parar la enfermedad de mi cuerpo. Entonces como que estoy exaltando que tengo una fe que no tengo. Eso es lo que Pablo quiere decir. Amén. Amén.
Dice, sino que piensas, tienes que pensar con cordura, de acuerdo a la medida de fe que se te dio. Puedes empezar a tener fe, a desarrollar fe para cosas pequeñas, hasta que la vas incrementando, por cosas más grandes, porque dentro de ti hay una medida de fe. Jesús te dice, mira, si la medida de fe que se te dio es como un grano de mostaza, ese grano de mostaza es suficiente para mover una montaña. Una vez que ya moviste la montaña, dices, wow, ya funcionó. Ahora, cada vez que venga una acechanza del diablo y tú ya no crees que es una prueba de Dios, cada acechanza del diablo que viene, tú la detienes antes que haga efecto en tu vida. Amén. Ok. Vamos a tercera de Juan 3:2, todos lo sabemos. Amado, yo deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que cada uno de ustedes prospere. ¿En qué tenemos que prosperar? En todas las cosas. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros prosperemos en todas las cosas y que tengamos salud. Y que también nuestra alma prospere. Amén. Si nuestra alma no prospera, nuestra mente y nuestro espíritu no puede prosperar. Lo que primero que tiene que prosperar es nuestra alma. Porque tu espíritu, una vez que naciste de nuevo, tu espíritu ya nació de nuevo. Ya tienes un nuevo espíritu. Ahora lo que necesitas prosperar es tu alma. Por eso esta palabra no dice, amado, yo deseo que tu espíritu sea prosperado. Porque tu espíritu está renovado. Una vez que tú naces de nuevo, de modo que si tú estás en Cristo, que eres una nueva criatura. Ya tu espíritu se renovó. Y como tu espíritu se renovó, ahora lo que tenemos que prosperar es nuestra alma, porque cuando tu alma es más fuerte que tu espíritu, tu alma va a dirigir a tu espíritu qué hacer. Pero cuando tu espíritu domina el alma, tu alma se va a sujetar al espíritu. Por eso Juan te dice, tienes que sujetar tu alma al espíritu para que el alma no haga lo indebido y haga que el espíritu haga lo indebido. Cuando tú crees que las pruebas y luchas vienen de Dios, es tu alma controlando al espíritu. Pero cuando tú sabes por la palabra de Dios que Dios quiere que tú seas prosperado así como tu alma prospera, y que sabes que Efesios 6:11 nos dice que la fe y tu alma prosperada te da victoria sobre toda acechanza del diablo. Sobre toda acechanza del diablo. Y gloria a Dios porque vas a empezar a creer, wow, las pruebas y luchas no vienen de Dios. Gracias Dios por eso. Amén. La decisión es de nosotros. ¿Vamos a la palabra de Dios o vamos a lo que el mundo tenga? Solo, aquí hay un problema. O vamos a hablar de la enfermedad. La palabra de Dios dice que seamos prosperados, que tengamos salud. Amén. La decisión es mía. ¿Voy al médico o voy a la palabra de Dios? Es la decisión mía. Solo que si fracaso, en vez de ir a la palabra de Dios, recurro al doctor, solo que si fracaso, por las mentiras que Satanás trae, voy a quedar en el limbo, como dice, no voy a quedar en una zona neutral, que ya no sé si jalar para allá o jalar para aquí. Pero si sabemos que la palabra de Dios no regresa a nosotros vacía, sino que va a ser el efecto con el cual fue enviada, yo tengo que pararme firme y saber que la decisión mía es ir a la palabra de Dios. Amén. No podemos usar la fe, fíjate bien, si seguimos creyendo que, mira bien, hasta escríbelo o memorízalo. Si seguimos creyendo que las pruebas y luchas provienen de Dios, no necesitas fe para quitar algo que Dios puso en ti. ¿Tiene sentido? Si sigues creyendo que las pruebas y luchas vienen de Dios, no ores por eso que Dios te puso. No necesitas fe para quitar algo que Dios te puso.
¿Tiene sentido? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos han enseñado cosas que no están en la palabra, que no son, que no es algo que Dios quiere para sus hijos? ¿Tú quieres algo malo para tus hijos? No. No. Tampoco Dios quiere algo para nosotros. Amén. No puedes usar tu fe para quitar algo que tú has creído que Dios te puso. Satanás no es el autor ni el consumador de tu fe. Eso lo vemos en Hebreos 12:2. Si las pruebas y luchas son, mira bien, si las pruebas y luchas son para perfeccionar tu fe, escucha bien, si las pruebas y luchas son para perfeccionar tu fe, el autor, entonces, mira, déjame leer otra vez. Si las pruebas y luchas son para perfeccionar tu fe, Satanás fuera el autor y consumador de tu fe. Pero no es así. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Dios. Amén. Dios no es un tentador. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 9 y 10, cuando oren, traigan el cielo a la tierra. ¿En el cielo hay pruebas? No. ¿En el cielo hay luchas? No. Tenemos que traer el reino a la tierra. Cuando nosotros leemos o meditamos a Mateo 6, 9, 10, cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Leyendo esto, hagámonos una pregunta. ¿La voluntad de Dios es que en el cielo existan pruebas y luchas? No, ¿verdad? No. La respuesta es obvia, no. En el cielo no existen pruebas y luchas. Entonces, esta es la voluntad de Dios para la tierra, que no haya pruebas y luchas. Jesús nos da una recomendación. En el libro de Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entres en tentación. Es evidente que cuando oramos, evitamos ser tentados con pruebas y luchas. Es evidente que mayormente cuando oras en el Espíritu por espacio de 10 minutos, 15 minutos, sales del área natural y vas a lo sobrenatural, y ahí te confirma que las pruebas y luchas no vienen de Dios. Nosotros vamos a ser tentados con pruebas y luchas si no hacemos lo que Jesús nos dice. Entonces, seguiremos creyendo que las pruebas y luchas vienen de Dios. Jesús nos dice qué hacer para evitarlas. En Santiago 1:2 vemos la palabra prueba, y a veces se agarran de ahí para decirte que mira, habla de pruebas. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Amén. Amén. Pero lo sacan de contexto. Ahora vayamos al verso 13 de ese mismo capítulo. Vayamos al verso 13. ¿Cómo dice el verso 13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién, de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Oye, pero allá vimos la palabra prueba. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Prueba, esta palabra pruebas aquí, es la misma palabra mencionada en otras partes del Nuevo Testamento. No les digo que nosotros tenemos que ser probados por Dios, porque Dios no prueba con el mal ni puede probar a nadie, lo acabamos de leer. Vamos a Santiago 1, 16 y 17, para que sigamos entendiendo este principio tan importante que si lo entendemos, vas a vivir una vida plena en Dios sin fracasos. Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Las pruebas y luchas no vienen de Dios. Verso 17. Amados míos, no erréis. No piense pues quien tal haga
que recibirá cosa alguna del Señor. Toda buena dádiva, es Santiago 1, es el 1, 16 y 17. 16 y 17. Amén. Verso 16, primero, luego el verso 17. Con razón no concordaba lo que yo había leído cuando vi mis notas. Amén. En el verso 16 primero nos dice que, amados míos, no erréis. En el verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto, una prueba y una lucha, ¿te perfecciona? No. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea que Él no cambia, Él es el mismo ayer, siempre, lo dice Hebreos 13, ni sombra de variación. Amén. ¿Estamos viendo? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra sombra quiere decir tinieblas. Nada tiene que ver con la luz perfecta de Dios. Dios no es culpable ni responsable. Si tú quieres usar lo malo de las tinieblas para perfeccionarte, Dios no lo tiene. Tú lo quieres usar. Nuestro Padre Celestial nos ha dado lo mejor. Juan 10:10, Él vino para que nosotros tengamos vida. ¿Y qué tipo de vida? Vida en abundancia. Gracias a Dios que vino a hacernos vida y a darnos vida y a traernos vida. Dios nunca vino, de acuerdo a Juan 10:10, Él vino a darte vida. ¿Y qué tipo de vida? Vida en abundancia. Él no vino ni envió a su Hijo Jesús para que tú tuvieras pruebas y luchas. Entonces, en este terreno, en esta tierra, nos encontramos con dos fuerzas. Y las dos fuerzas son opuestas, la fuerza del mal y la fuerza de la justicia. La fuerza del mal roba, mata y destruye. Si lo dejas, Satanás va a robar tu fe, va a matar tu testimonio y va a destruir tu salud. Hará todo para destruirte. La fuerza del poder de la justicia viene de Dios, que nos dio a Jesús para que nos diera vida y vida en abundancia. Este poder obra para ti, el otro poder obra contra ti. Este poder que obra contra ti de ninguna manera puede operar a tu favor. El poder del que vino a robar, a matar y a destruir de ninguna manera puede obrar a tu favor. Este poder está designado para destruir tu fe y mantenerte lejos de agradar a Dios. Amén. Amén. Y aquí podemos poner otra vez, ¿qué he hecho con la fe que se me dio? A mí se me dio una medida de fe. ¿Qué yo he hecho con esa medida de fe? ¿Qué yo he hecho con esa medida de fe? ¿La he incrementado o no la he incrementado? Jesús, ¿dónde me quedé? Ok, Satanás, sabemos, vino a robar, a matar y destruir. De ninguna manera puede obrar a tu favor. El plan de Satanás es destruirte a través de tu fe y mantenerte lejos de agradar a Dios. Porque Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. El diseño de Satanás es que tú no agrades a Dios. Por eso, aún de las iglesias, ha sacado muchas enseñanzas de fe. Te predican muchas cosas, pero lo más importante, que es la fe, casi no te lo enseñan. Porque la fe es un poder espiritual. Y eso destruye todas las obras que Satanás tiene. Por eso a él no le conviene que tú eleves el poder de fe. Que te aburra oír de fe. Ay, ya van a hablar de fe otra vez. No.
Leímos en Mateo 26:41, oren para que no entren en tentación. Cuando nosotros oramos, como Jesús nos enseñó, eso nos ayuda y nos dirige a un lugar donde nosotros no podamos ser tentados ni probados por Él. Si las luchas y pruebas son para perfeccionar la fe, mira bien, si las luchas y pruebas son para perfeccionar tu fe, yo quisiera saber por qué Jesús no lo sabía y no lo enseñó. Si Él es el autor y consumador de la fe, ¿por qué Jesús no habló de eso? Jesús es el autor y consumador de la fe. Amén. No tienes que saber y no tienes que averiguar si funciona o no funciona. Jesús es el autor y consumador de la fe. Él no tenía que investigar si funciona. Como Él es el autor y consumador, Él no sabía si las pruebas y luchas iban contra Él. Él sabía actuar en fe porque Él es el autor de la fe y todo lo que hacía lo hacía por fe y le funcionó siempre. Es como si tú pones una empresa y fabricas un automóvil. Tú vendes el automóvil y sabes que te van a comprar el automóvil porque tú eres el autor y consumador de ese automóvil. Y está garantizado por ti que va a funcionar. Así también Jesús es el autor y consumador de la fe. Está garantizado por Él que la fe de Él funciona. ¿O acaso no funcionó en todo lo que Él hizo? Es el autor y consumador de la fe. Por eso, sin duda, que nosotros tenemos que usar esa fe que Él nos dejó. ¿Ok? ¿Por qué? Cuando nosotros sabemos que la fe de Jesús funciona, la tenemos que imitar y tenemos que empezar a usarla. Porque Jesús es el autor de la fe. Sabe que funciona y que nunca fracasa. Jesús es el autor de la fe, la probó y le funcionó. Es el autor también de nuestra fe. En Efesios 2:10 nos dice la palabra, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eres hechura de Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú anduvieses en ellas. Por eso es que se nos dio una medida de fe para saber que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y fuimos criados en Cristo Jesús con un propósito, buenas obras. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú anduvieses en ellas. Hebreos 12:2 nos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Escasez de la palabra, amén. No sé, hay un montón de escrituras que le di ahí atrás a Brenda, 20, 25 escrituras. Cuando tú vienes aquí a esta iglesia no tienes escasez de la palabra, es lo que más te dan palabra. Si tú tomas notas, te vas palabra porque sabes que la palabra va a funcionar. ¿Sabes por qué? Escasez de la palabra de Dios es escasez de fe. Nosotros, ¿cómo obtenemos fe? Romanos 10:17 nos dice que la fe, ¿cómo viene? Por el oír de la palabra de Dios. La escasez de fe es causada por la escasez de la palabra de Dios. Muchos cristianos tienen escasez de fe porque la palabra no habita en ellos. Aun cuando oran, pon atención a ver si los que oran no son una palabra, una escritura. Línea de oración Daniel es lo que más usa. Y tienen su Biblia ahí y oran la palabra. No cierran los ojos. Señor, te pido que tú hagas. Señor, te pido que pongas tu mano. Yo me imagino Dios oyendo tu petición, dejar el cielo, deja ir a ponerle las manos a ese enfermo. Él no va a hacer eso, Él te dio tiempo de la autoridad. Señor, si es tu voluntad.
Señor, ten control de Ucrania y de Rusia. Y Dios no lo va a tener. Tú eres el que lo tienes que tener. Aquí te dio el poder de la autoridad. Señor, a lo más sencillo es, si no escuchen cuando oren por los alimentos, Señor, te pido que bendigas. En algo tan sencillo, ¿quieres que Dios del cielo venga y bendiga tu plato de frijoles? No. Señor, te doy gracias. Yo bendigo estos alimentos en el nombre de Jesús. Algo tan sencillo. Porque ya leímos en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados para buena obra. Tú no fuiste creado para andar quejándote o para andar sufriendo un sufrimiento piadoso. Es que yo sufro para Dios, entre más sufro, pues soy más santo y Dios se agradece más. No, estás sufriendo por el diablo, no por Dios. Por el Dios te gozas. El gozo de Dios es tu fortaleza. El gozo de Dios es tu fortaleza. Así de escasez de la palabra de Dios es escasez de fe. Si la palabra de Dios es en ti, la fe está en ti. Juan 15:7. Si Satanás viene con sus mentiras y te dice, es Dios quien te trajo esa prueba, no te dejes. Muchas personas se doblegan ante esto y comienzan a tener pena por ellos mismos o se sienten apenados con Dios. Claman, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué nomás a mí, Señor, me pasan estas cosas? Sienten pena por ellos mismos. ¿Y saben por qué? Porque hay escasez de palabra de Dios en su mente y en su corazón. Antes que venga un ataque del enemigo, acuérdate, Juan 16:13 te dice, pero cuando recibas el Espíritu de verdad, Él te va a decir todas las cosas que habrán de venir a tu vida. Entonces, antes de que venga una enfermedad a tu vida, el Espíritu Santo te lo hace saber. Para cuando esa enfermedad o cualquier situación quiera tocar tu puerta, tú ya la detuviste en el nombre de Jesús. Pero tiene que haber abundancia de palabra en ti. Por eso ofrecemos esas 10 semanas de fundación, porque aún cuando las vas a tener memorizadas, te duermes y las memorizas, y el viernes a darle las 3 escrituras memorizadas, pero no sabes que tú al memorizarlas, construiste un espíritu fuerte dentro de ti. Y ya no vas a orar en tu entendimiento, sino que vas a orar esas escrituras que tú memorizaste. Y empiezas a hablar palabra. Empiezas a orar palabra. Amén. Así es de que no dejes que Satanás traiga cosas malas en tu caminar, ni le des lugar. Lo leímos en Efesios 6:11. Efesios 4:27. No des lugar al diablo. No es Dios. Pon un no es Dios el que te quiere perfeccionar a través de pruebas y luchas. No es Dios. Oímos en muchos lugares o leemos que muchas personas tienen un sufrimiento o tienen pena por ellos mismos y se viven derrotados. Muchas personas caen ante los ataques de Satanás. Y como están abajo de un ataque de Satanás y creen que las pruebas y luchas vienen de Dios, simplemente dicen al final, bueno, creo que es Dios que me quiere perfeccionar. No. Lo que te perfecciona es la palabra. Amén. No te perfeccionan las pruebas, no te perfeccionan. Las cosas negativas no te perfeccionan. No dejes que nada negativo llegue a tu vida. Es fácil culpar a Dios. Miren bien, es más fácil culpar a Dios que admitir que fracasamos. No oré bien, no recibí. Dios, tú no me escuchas. Oro, no pongo palabra en mi oración, no salió como yo quise porque oré en mi propio sentimiento, en lo que yo creí, pero no puse palabra. Y como no puse palabra, pues Dios no hizo lo que yo oré cuando puse palabra. Y voy a fracasar. ¿Y qué voy a hacer? Dios. A lo mejor tú me quieres enseñar algo. A lo mejor
tú me quieres mostrar algo. Sea pues tu voluntad. Su voluntad es su palabra. Mientras tú hablas su palabra, nunca vas a fracasar. Nunca vas a cuestionar a Dios. Cuando tú dices, Señor, bienes y riquezas hay en mi casa, no tienes que cuestionar a Dios. Cuando tú dices, Señor, mis hijos y los hijos de mis hijos, hasta la cuarta y la quinta generación de los que te amamos, hay una bendición. Estás hablando palabra y no vas a fracasar. Porque la palabra de Dios no regresa a él vacía, sino que va a ser el efecto con el cual tú le envías. Y tú te levantas y dices, Padre, en el Salmo 115, 16, dice, la tierra, los cielos son tuyos, pero la tierra la has entregado a los hijos de los hombres. Y la tierra es mía. Estás hablando palabra, no te estás halagando, no te estás ambicionando o blandiciando o codiciando, estás hablando palabra. Y eso es lo que quiere Dios escuchar de ti. Que tú le digas, Señor, tu palabra dice, Génesis 12, del 1 al 3, que tú me bendecirías a mi descendencia. Escucha esto, tu descendencia tiene que hacer tu nombre grande. Tu descendencia tiene que hacer tu nombre grande. Primera de Timoteo 5, Pablo le dice a Timoteo, en ti hay una fe, ¿se acuerdan? No fingida. Y esa fe no fingida, tú la aprendiste de tu abuela y la aprendiste de tu mamá. Una fe no fingida. En mi casa, ¿qué tipo de fe están aprendiendo mis hijos? ¿Una fe fingida? ¿O una fe fingida? ¿O una fe que sale de la palabra de Dios? Cuando tú hablas de la palabra de Dios, estás hablando fe y no estás hablando una fe fingida. Amén. ¿Están poniendo atención? Los miro muy calladitos. Es fácil culpar a Dios que admitir que fracasamos. Fracasamos cuando no actuamos en la palabra de Dios. Ese pensamiento de que Dios me mandó, Dios no me escucha, quita la poca fe en cualquier persona que esté pensando así. Por eso el tema, ¿qué has hecho con la fe que se te dio? Amén. Cuando nosotros dejamos que un pensamiento quite la poquita fe que hay en nosotros, hace que la fe no funcione. La fe deja de producir cuando caemos en las mentiras de Satanás. La ley de la fe nunca fracasa. Nosotros fracasamos cuando no aplicamos la ley de la fe por falta de conocimiento. Jesús nos dice que oremos para no caer en tentación o en luchas o pruebas. Las pruebas y luchas van a venir, nos dice Pedro. Primera de Pedro 4, 12 y 13, pero también muchos cristianos, voy a decir, se han encargado de sacar esta escritura del texto, del contexto. Amados, no te sorprendas del fuego de veces. Ay, es que Dios nos prueba con fuego, como prueba el oro. Por eso esta enfermedad, ahí la dejo porque Dios me está probando en esa enfermedad. ¿Han escuchado eso? Y se agarran de esa escritura y de muchas otras. Las distorsionan. No te sorprendas del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña te aconteciese. El verso 13. En el verso 13 dice, si no, gózate por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria te goces con gran alegría. Pedro nos dice, no te sorprendas cuando vengan pruebas, luchas. Gózate por cuando sois participantes de los sufrimientos. ¿De qué sufrimientos habla Pedro? La Biblia habla acerca de los que viven en santidad. Escucha bien. Estos son para aquellos que viven en santidad. A los que no viven en santidad, esos, el diablo no se preocupa mucho. Pero los que están buscando una santidad, les vienen no por Dios. A los que viven en santidad, las acechanzas del diablo vienen
todos los días, todos los días. A eso se refería Pedro. La Biblia nos habla acerca de los que viven en santidad. Van a sufrir persecución. Ahora, no comencemos a creer en la persecución tampoco. Estas persecuciones son causadas por las cosas que se hacen fuera de orden o en desobediencia. Dios le habló al pueblo de Israel, los sacó de Egipto y les dijo, estas cosas van a hacer y quiero que hagan esto. Y Dios estableció una ley y los hijos de Israel desobedecieron, se salieron de la santidad y les pasaron todas estas cosas y muchos se murieron en el desierto porque se salieron de los requerimientos de Dios. Cuando tú y yo nos salimos de la santidad de Dios, ¿qué es? Cuando nosotros no somos las cosas en integridad, nos salimos de la cobertura de Dios. Cuando nosotros usamos la gracia, porque desafortunadamente el evangelio en este tiempo se ha modernizado tanto, lo han hecho muy cómodo, que tú puedes todavía tomarte una cerveza, dos, y no pierdes la salvación, porque ellos usan la gracia como una licencia para que puedas seguir haciendo las cosas que hace el mundo y participar en ellas. Y después, por esa desobediencia y por eso que les está aconteciendo, dicen, Dios me mandó una prueba. Dios no te mandó nada. La aplicación de la desobediencia vino a tu vida por desobedecer y salirte de la santidad, que es la palabra de Dios. Por eso Pedro nos decía eso. ¿Quién es el que sabe todas las cosas de nosotros? Dios, el Espíritu Santo de Dios. Él sabe ni entrar ni salir. Él sabe todo. Él sabe todo. Sabe todo de mí. Y si yo falto de integridad en alguna cosa, no se va a manifestar la bendición completa en mi vida. Por eso, el Señor nos encarga en su palabra. Y le dijo una recomendación, y esa recomendación es para todos nosotros. Le dijo una recomendación a Josué. Josué, mira, ¿viste todas las cosas que yo hice con Moisés? ¿Viste cómo lo defendí? ¿Viste cómo ese hombre tan manso me obedecía en todo? ¿Y viste cómo lo bendije? Vivió 120 años, le di una esposa, le di familia. Él fue mi voz, él fue mi profeta. Lo que él hacía, lo que él hablaba, yo lo hacía por la integridad, por la mansedumbre de Moisés. Yo voy a hacer eso contigo, Josué. Simplemente esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo te voy a dar la tierra por heredad. Pero te voy a dar una recomendación más, Josué. Este libro de la ley, mis mandamientos, mis leyes, mis principios, mis conceptos, medítalos de día, medítalos de noche. Porque una vez que tú haces eso, vas a hacer prosperar tu alma, vas a hacer prosperar tu espíritu, y todo lo que tú hagas en esta tierra te va a salir bien. Amén. Y Josué eso hizo, entró a Jericó, y los murallas se cayeron. Josué eso hizo, estaba perdiendo una batalla. Sol, detente. Luna, no salgas. Y la voz de Josué fue oída por el sol y por la luna y se detuvo. ¿Tú crees que al diablo le gusta eso? ¿Por qué crees que ha metido muchas denominaciones, muchas tradiciones a las iglesias, muchas costumbres, haciendo creer que lo están haciendo por Dios? Pero hay demasiada pobreza, demasiada escasez, demasiada enfermedad en las iglesias, y eso no es lo mejor de Dios. Porque la responsabilidad es de enseñarlos a que mediten, a que crean la palabra de Dios. Porque cada uno de nosotros que nos atrevemos a meditar la palabra de Dios, a hablar la palabra de Dios, a creer que la palabra de Dios es una palabra llena de fe, y yo la hablo en mi corazón, la hablo con mi boca, creyendo en mi corazón, no importa las circunstancias que estén a mi alrededor mío, tiene que ser el efecto. Porque Dios escogió a cada uno de ustedes. Cada uno
uno de ustedes es la boca de Dios, como Moisés en su momento fue la boca de Dios. Moisés, todo lo que tu hermano Aarón hable y lo que tú hables, así voy a hacer. Y tú recibiste el Espíritu de Dios. Y todo lo que tú hables, pero ya no tienes que hablar en tu propio entendimiento, tú tienes que hablar lo que la palabra de Dios dice. Tú tienes que hablar, Señor, yo sé que solamente con fe te voy a agradar. Por eso yo le hablo a ese árbol que se quite. Por eso yo le hablo creyendo a la montaña. Montaña de pobreza, te vas de mi casa. Porque si yo le hablo a la montaña de pobreza y yo creo lo que digo y lo que creo lo digo creyéndolo, yo lo recibo. Porque así dice tu palabra en el libro de Marcos 11:23. Y si le funcionó a tu Hijo Jesús, y si el Espíritu de Jesús está en mí, y yo lo digo creyendo como lo dijo Jesús, va a funcionar en mí en el 2022. Así de sencillo es la palabra de Dios. Y es para ti. Cerca de ti está la palabra. En tu boca, en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si alguno cree en su corazón y habla con su boca, será salvo. La salvación no es que tú recibes a Jesús y eres salvo. La salvación que habla aquí es tú eres salvo. O sea, al momento que tú crees en fe, eres salvo. ¿Qué es la salvación? La cobertura de Dios. Nadie te puede tocar. Nadie te puede tocar porque tú eres la niña de los ojos de Dios. Y el que toca a la niña del ojo, toca a Dios. Así dice la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Estoy terminando, ¿ok? Creen que por Jesús, muchos creen que están sufriendo por Dios, pero no, están sufriendo por falta de conocimiento. Amén. Primera de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por vosotros, escucha eso. Las otras escrituras las sacaron del contexto porque, hermanito, fíjese en las pruebas, ahí dice Pedro, de las pruebas. Pero mira lo que dice en el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Pedro 1, puesto que Cristo ya padeció por ti en la carne, tú ya no tienes que padecer ni enfermedad ni dolencia, porque Él la tomó por ti. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también ármate del mismo pensamiento que tuvo Cristo. Ármate del mismo pensamiento. Porque Cristo terminó con el pecado. ¿Quién padeció en la carne? Cristo. Y tú te tienes que armar con el mismo pensamiento. Porque Él terminó con el pecado. Terminó con el pecado. ¿Sigue el pecado en la tierra? Sí. Terminó con la enfermedad. ¿Sigue enfermedad en la tierra? Sí. ¿Quién trae el pecado y quién trae la enfermedad? No Dios, porque Él terminó con él. Entonces ya ves, cuando te distorsionan la palabra y te dicen, hermanito, es que Dios le puso esta prueba. Espérate, no. Si Dios a través de Jesús quitó el pecado, Dios a través de Jesús quitó las enfermedades, ¿cómo usted me predica y me enseña que otra vez tengo el pecado y tengo la enfermedad? Entonces, ¿el sacrificio de Jesús fue en vano? No. Él quitó todo. Él quitó todo. Entonces, por falta de conocimiento, las personas aceptan todo lo que venga a sus vidas. Personas son enseñadas a creer esto. Aceptan que cada prueba que pasan es de Dios. Ya vimos en Pedro que no es así. Cristo sufrió por nosotros en la carne, para que nosotros no seamos o estemos atados a un sufrimiento. Nosotros podemos ser liberados de eso. Tenemos que armarnos a nosotros mismos con la misma mente. Eso es lo que dice. Tenemos que tener el mismo pensamiento. ¿De quién? De Cristo. Pablo en Corintios, 1 Corintios 2:14 nos dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Efesios 5:1, sed imitadores de mí como soy de Cristo. Amén. Soy imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Jesús llevó nuestros pecados y nuestros sufrimientos. Nos lo dice Isaías 55:5.
dile al diablo que él no puede poner su basura en ti. Porque él ya se llevó, Jesús se llevó, en Isaías 55 a 5, él se llevó tus pecados, tus dolencias, tus rebeliones, tus enfermedades, y por las heridas de él tú ya fuiste sanado. Cuando venga un síntoma a tu cuerpo, cuando venga una dolencia a tu cuerpo, tú le tienes que decir: Satanás, llévate tu basura y no la pongas en mi cuerpo. Porque dice la palabra eso. Pero si tú, es que esta prueba, esta enfermedad, me la envió Dios porque me quiere perfeccionar. No. Si te la envió Dios, no vayas al médico, no ores por ello. Déjala. Porque no puedes reprender algo que Dios te envió. Cuando vino la tempestad e iban a la barca, ¿quién envió la tempestad? ¿Dios para probar a Jesús y a los discípulos? No. Porque si lo hubiera enviado Dios, Jesús no reprende algo que su Padre envió. Pero como le envió Satanás, Jesús se levanta y dice: mar, cállate. Aire, enmudece. ¿Y qué hizo el mar y el aire? ¿Obedecieron a Jesús? ¿Qué va a hacer las cosas adversas cuando tú le hablas palabra? ¿Se van a detener? ¿O vas a dejar que pase algo malo en tu vida para luego testificar, hermano? Un testimonio no es que te suceda algo y que luego Dios me sanó. Un testimonio es que nunca te pase nada. Es que me dio el virus, pero no me morí. Un testimonio es que no te hubiera dado el virus. Amén. Porque la palabra es el escudo de la fe. Está bueno, ¿verdad? Amén. Aleluya. ¿Dónde nos quedamos? Dile al diablo que no puede poner la basura en ti. Jesús tomó mis sufrimientos, tomó mis enfermedades y tomó mis dolencias. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por el hombre maldición, porque escrito está: maldito es aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué es colgado en un madero? Porque cuando Jesús fue colgado en el madero, ahí se llevó las maldiciones tuyas y mías. Gálatas 3, el verso 14 dice: cuando Él se llevó esa maldición, el verso 14 dice: para que en Cristo Jesús todas las bendiciones que tuvo Abraham pasen a ti a través de Cristo Jesús, porque Él se llevó tus enfermedades, se llevó todas tus maldiciones. Ahora tú solamente entras a la tierra prometida y agarras todas las bendiciones de Abraham sin que tú no tengas que hacer nada, ningún sacrificio, simplemente por tu fe agarrar todas las bendiciones. Pero necesitas fe para obtener todas las bendiciones. Porque sin fe es imposible agarrar a Dios. Si tú le lloras a Dios y dices: Dios, yo necesito una casa, y lloras y lloras y lloras, Dios nunca te la va a dar. Pero cuando tú le dices: Señor, esta semilla, ¿ves? Son 3 billetes de a 100. Esta semilla la siembro por mi casa. Esa semilla empieza a trabajar. Y cuando tú menos pienses, le ofrecemos mi casa, ahí no la va pagando. Les decía el domingo el testimonio, el lunes fui a pagarle al abogado y el abogado me dijo: gracias. 2,300 le pagué por el cierre de este lugar. Le preguntamos a la banquera, a la hermana que estaba aquí, dice: este lugar, los cierres de costo debería ser como $25,000. ¿Quién hace eso, hermanos? Y espérense, lo que Dios va a seguir haciendo. Amén. Hebreos 12:6, otra escritura que sacan del contexto. Amén. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, ¿qué? Dios nos castiga. No habla de un castigo como el que te enseñaron. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Ven cómo la sacan de contexto? Les voy a explicar, porque eso es lo que la palabra dice. La palabra azota
En griego quiere decir enseñar. La palabra azotar en griego quiere decir la palabra azotar en griego quiere decir enseñar. Nosotros entrenamos a nuestros hijos con palabras. Dios nos entrena con palabras, con su palabra, no con azotes. La palabra azotar quiere decir enseñar en el griego. Amén. Si tu hijo, ¿cuántos años tiene su hijo, hermana? El chiquito. 1 año. Ya camina, ¿verdad? Si usted está cocinando y va caminando a la estufa prendida, ¿lo deja para que probarlo? ¿Qué le dice? ¿Cómo le dice? Con palabras, ¿correcto? ¿Cómo lo disciplina? Con palabras, no con azotes. O lo deja que se queme para probarlo. Así es nuestro Dios. Él no permite que le pase ninguna enfermedad ni nada, porque nos corrige con palabras. Nos corrige con su palabra. Medite en ella de día y de noche. ¿Qué no le dijo aleluya? Lucas 22, 31 y 32. Espíritu Santo es precioso. Esa no está en mis notas. Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué a Pedro? Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Quién lo pidió para zarandearlo? ¿Quién? No, Dios. Si hubiera sido una prueba de Dios, me hubiera dicho, Pedro, mi padre me pidió para zarandearte. No. El diablo, Satanás, me pidió para zarandearte. Pero yo he orado para que tu fe no falte. ¿Por qué creen ustedes que fue Pedro al que Satanás le pidió a Jesús para zarandearlo? ¿Por qué creen ustedes que a Pedro? Vamos a continuar la siguiente semana. Hay mucho. ¿Saben por qué le pidió a Pedro? Porque Pedro era de un carácter fuerte, era bien enojón. Y el diablo quería tomar ventaja del carácter de Pedro, que de todo se enojaba, de todo discutía, quería pelear, no sacó la espada, andaba armado. Y sacó la espada y le cortó la oreja al soldado, no era soldado romano, era un soldado judío de la sinagoga. Entonces, como el diablo sabía que Pedro era bien enojón y peleaba con los otros discípulos, quería aprovecharse del carácter de Pedro para zarandearlo. Pero aún de ese carácter tan que era enojón y todo, Pedro, Jesús le dijo, Pedro, ven. El diablo me pidió para zarandearte, pero yo no se lo permití. Solamente tu fe, porque le estaba diciendo tu fe. ¿Por qué? Porque a través de la fe iba a cambiar su carácter. A través de la fe iba a dejar de ser enojón, de pelear con los discípulos, de negarlo a Jesús. Ya no negó a Jesús. Una vez que fue transformado por el Espíritu Santo, ese Pedro se transformó y dejó de ser el Pedro gruñón y enojón. Mira bien, el diablo siempre está buscando tu debilidad. Él sabe cuál botón apretar. Apretaba el botón de Pedro porque Pedro era enojón y contencioso. Y quería apretar el botón y le dijo Jesús, Pedro, ven. El diablo me ha pedido para zarandearte. ¿Quién lo pidió para zarandear? El diablo, no Dios. Pero yo he orado para que tu fe no falte. Porque esa fe logró cambiar el temperamento, el carácter de Pedro. Así como puede cambiar el de todos nosotros. Amén. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, que estuvieron conectados. Los bendecimos.